Las historias más peligrosas son las que nos contamos a nosotros mismos. En Japón, la historia era de prosperidad interminable, una nación reconstruida en una utopía tecnológica. Pero bajo el resplandor de neón, se desarrollaba una historia diferente, un declive silencioso y sigiloso. El problema no estaba en los gráficos bursátiles, sino en los asientos vacíos y los jóvenes atrapados en trabajos sin futuro. El declive de Japón se debe tanto a la demografía como a la economía. Una nación que envejece y escuelas que se encogen. Los números oficiales enmascaraban un creciente ejército de trabajadores temporales. El silencio que lo rodeaba era ensordecedor. A veces me pregunto si el verdadero problema es que nadie sabe cómo romper este ciclo. No se trata solo de economía, sino de una nación que pierde la fe en su propio futuro. Quizás, en el fondo, el mayor desafío de Japón es aprender a imaginar un mañana diferente. El declive de Japón no comenzó en el fracaso, sino en un éxito espectacular. A finales de los años 80, Japón era un gigante económico. El mundo observaba con asombro. Pero dentro de la burbuja, los lazos entre gobierno, bancos y empresas comenzaron a distorsionarse. El dinero era barato, la especulación desenfrenada, y todos creían que los buenos tiempos durarían para siempre. Las primeras señales fueron susurros, una caída en el valor de las propiedades, un escándalo corporativo. Cuando la burbuja estalló, el colapso fue asombroso. En vez de reforma, hubo negación. Bancos y empresas quebradas se volvieron zombies. Sobrevivieron con soporte vital, consumiendo recursos que podrían haberse destinado a nuevas empresas. La década perdida se extendió. El estancamiento se volvió la nueva normalidad. Y así, la decadencia silenciosa continuó, oculta a plena vista. Para entender la economía de Japón, hay que mirar más allá de los gráficos, a las emociones que la impulsan: honor, vergüenza y armonía. Después del colapso, el objetivo no era arreglar la economía, sino evitar la vergüenza del fracaso masivo. Despedir trabajadores o admitir la insolvencia se consideraba deshonroso. Así, el sistema mantuvo a todos a flote, incluso si significaba un declive lento. Esto recompensó la inacción y protegió a los de dentro, pero excluyó las nuevas ideas. Los jóvenes emprendedores eran vistos como amenazas, no como innovadores. Los bancos apoyaron a empresas zombies en lugar de financiar el futuro. El sistema no estaba roto, funcionaba según lo previsto, para proteger el pasado a expensas del futuro. El deseo de armonía se convirtió en una jaula, atrapando a Japón en una crisis a cámara lenta. En este declive silencioso, hay ganadores, los de dentro. Ejecutivos, políticos y bancos están protegidos por la previsibilidad del sistema. Su riqueza y estatus se conservan, no haciéndose más ricos, sino nunca quedándose atrás. El precio lo pagan los de fuera, jóvenes atrapados en trabajos inseguros, incapaces de formar familias o carreras. Su potencial se desperdicia por una economía sin lugar para su ambición. Los propietarios de pequeñas empresas ven cómo sus comunidades se desvanecen a medida que los recursos se canalizan hacia empresas zombies. Esto es una transferencia de oportunidades de jóvenes a viejos, de dinámicos a estancados, de futuro a pasado. La narrativa oficial habla de sacrificio compartido, pero la carga no es igual. La estabilidad de unos pocos se construye sobre la inseguridad de muchos. Y cuanto más dure, mayor será la factura final. Muchos creen que la historia de Japón es única, producto de su cultura e historia. Pero eso es un error. Japón es un presagio, no una excepción. Los desafíos que enfrenta, población envejecida, deuda masiva, resistencia al cambio, esperan a muchas naciones occidentales. El declive demográfico es un ancla económica,
arrastrando todo hacia abajo. Apoyar instituciones fallidas crea una economía zombie, incapaz de crecer. El cambio doloroso es necesario, evitarlo solo empeora el ajuste de cuentas. La élite de Japón creía que podía gestionar la economía a través del consenso, pero al hacerlo, sofocó el dinamismo. El sistema se volvió demasiado rígido, demasiado centrado en preservar el mundo ve la lucha de Japón, pero debería ver un espejo. Las poblaciones que envejecen, la deuda disparada y la parálisis política no son solo problemas japoneses, son una postal del futuro. La historia no ha terminado, pero la advertencia es clara. Ignórala bajo tu propio riesgo. Uno de los mitos más persistentes es que el estancamiento de Japón es una estabilidad digna. Pero lo que parece estabilidad es, de cerca, un declive gestionado. Es la desesperación silenciosa de una generación excluida de la prosperidad. El Banco de Japón sostiene el sistema, mientras la deuda del gobierno se dispara. Esto no es estabilidad, es un esfuerzo frenético por luchar contra la gravedad. La calma es engañosa, enmascarando la gravedad de la situación. La desconexión entre la narrativa oficial y la realidad vivida genera cinismo y apatía. El trabajo duro ya no garantiza seguridad. La ambición es sofocada por la conformidad. La mayor víctima puede ser el espíritu de la gente. El primer paso hacia la recuperación es admitir la verdad. La estabilidad fue tomada prestada del futuro, y la factura ya está vencida. Solo la honestidad puede romper la ilusión. La historia de Japón no es una tragedia, es una elección. En cada paso, se tomaron decisiones para proteger a la vieja guardia, priorizar la armonía y posponer el dolor. El lento declive fue el resultado lógico de resistirse al cambio. Las fuerzas que dieron forma a Japón, demografía, dinero fácil, parálisis política, son universales. Cada nación desarrollada se enfrenta a estas mismas presiones. El camino hacia el estancamiento está pavimentado con buenas intenciones y pequeños compromisos. El mundo ha tratado de aprender del éxito de Japón. Ahora debe aprender de su fracaso silencioso. Japón es un espejo que refleja un posible futuro para todos nosotros. La historia es una llamada de atención. El progreso y la estabilidad no están garantizados. ¿Estamos dispuestos a soportar el dolor del cambio o estamos eligiendo el camino lento y cómodo hacia el declive?